Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contenta de estar un día más con ustedes, una semana más con ustedes, teniendo la posibilidad de conocer sus historias, de que nos compartan sus opiniones y sobre todo de decirles que juntas y juntos vamos a salir adelante de esta situación. Este es día martes, entonces como todos los buenos martes ya saben que nos toca revisar, hacer el análisis económico. Por ahí también les queremos presumir que tuvimos una entrada nueva, ya con nuestro nuevo horario, con el logo de Facebook, con todo súper bien. Y como todos los buenos martes, pues estaremos hablando con nuestro experto en materia económica, Michelle Chaín. Un gusto saludarte, querida amiga Edurne Ochoa. Qué bueno que ya estás por aquí conectada. Ya estamos más que listas para entrarle a los temas que además, híjole, la verdad es que los temas económicos definitivamente no paran. Yo por eso hoy me traje hasta mi logo de, por favor, hoy no, pero ni modo, ¿verdad? Le tenemos que entrar y como siempre también con esta actitud positiva, ver cuáles van a ser las propuestas que nos deja esta semana Michelle Chaín sobre la mesa para hacer frente a esta contingencia también en la parte económica. Así es, amiga, y como bien lo dices, como todas las noches, ya encantada de estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias por conectarse. Y en lo que Mitch se mete justamente esta transmisión, me gustaría que pues pusiéramos un poco en contexto lo que hoy se ha sumado también, justo generado a propósito de la manifestación o la protesta virtual que ayer se da en las redes sociales. De nosotras tenemos otros datos. Hoy nuevamente el gobierno de la República saca otra pifia más, un bomberazo más, algo que no estaba pues medido, sin perspectiva de género, donde criminaliza a las mujeres, donde nuevamente se está perpetuando estereotipos y roles de género. Y esto es la campaña que hoy presenta el gobierno de la República, que se llama Cuenta hasta 10. Nos están diciendo que para evitar violencia, ¿verdad? Contemos hasta 10 y entonces pensemos si vamos a violentar o no vamos a violentar a una mujer. Y eso es un tema gravísimo porque finalmente lo que estamos pidiendo las mujeres, las organizaciones, las propias mujeres en la política, académicas y demás, es que se generen política pública a favor de nosotras para poder combatir de manera sustantiva y real esta terrible doble pandemia que estamos sufriendo las mujeres. Por otra parte, esta campaña de Cuenta hasta 10 es un gran refrito de hace muchos años. No sé si quienes nos están viendo están en nuestra edad generacional y recuerdan que salía la pequeña Anaí, en donde le iban a pegar y decía, cuenta hasta 10, y entonces ella se encogía y había una alarmita roja y entonces se supone que respirabas y ya no golpeabas a los menores en tu casa. Finalmente el tema y la visión de género ha cambiado en lo que es el tema de la violencia, los espacios privados, pero además esto finalmente es una campaña que se nota que fue hecha simplemente como para tratar de cumplir las formas. No se hizo un estudio de campo, no hay un tema de prevención, no hay una buena línea discursiva, evidentemente no se hicieron cuartos azules, no hubo medición para que pudiera salir esta campaña que además está llena de estereotipos de verdad en todos los sentidos y en todas las formas. Entonces hoy diferentes organizaciones, diferentes mujeres, diversas, todas plurales, ya salieron a manifestarse en contra de esto que se está generando, pero además también hoy se da justamente un comunicado por parte de las Naciones Unidas de ONU México, en donde le hace un exhorto fuerte y claro al gobierno de México para que intervenga en los temas de violencia en contra de las mujeres. Marca perfectamente bien el documento que no ha sido contundente, consistente y claro, que no se han destinado presupuestos, que no hay política pública y que no hay acciones a favor del combate de estas pandemias que estamos viviendo las mujeres, que no solamente es la sanitaria, sino hemos hablado de la económica, hemos hablado de cuidados y el tema de economía y, por supuesto, el tema de violencia, que es lo que nos trae en este espacio. Entonces, es muy importante que también ya se está haciendo un exhorto a nivel un organismo internacional. Por supuesto, hay que esperar cuál es la reacción el día de mañana en la rueda de prensa del gobierno de la República, porque ustedes recordarán que no se ha querido de alguna manera tomar el interés de organismos internacionales que hacen sugerencias o pretenden visibilizar diferentes temas con el gobierno de México. Entonces, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Repito, es un tema alarmante, es un tema preocupante. Ayer compartíamos los números, la indiferencia.
y cómo va creciendo conforme esta cuarentena y el tema económico, que hoy vamos a tocar el tema económico con Michelle Chaín, vayan creciendo. Recuerden que conforme más incertidumbre, que conforme pues más desempleo se genere y no haya política pública, acciones, pues más problemas se verán también al interior de los hogares. Esto es una realidad. Justo con Michelle Chaín estaremos hablando ya en donde el presidente de la República ha aceptado que ya se perdieron 1 millón de empleos en estos 2 meses de confinamiento, diferente a como había dicho que le iba a generar 2 millones de empleos más. Realmente es ridículo la forma en cómo van a contabilizar estos 2 millones más de empleos, que aquí estará Michelle Chaín contándonos cuál es la nueva estrategia del gobierno federal. Pero yo les pediría a todas y a todos que nos están viendo que por favor, de verdad, se unan, no seamos indiferentes, compartan justamente todas estas exigencias de violencia, de falta de atención, de falta de perspectiva de género, porque creo, amiga, de verdad, que eso va a hacer la diferencia en la manera en que como sociedad civil podamos presionar, en que como academia podamos presionar, en que como feministas, militantes, mujeres plurales, diversas, todas tengamos que exigir. No podemos permitir más retrocesos en este país en cuestión de nuestros derechos. Hoy, bueno, nada más hay que comentarlo, ¿no? Guanajuato tampoco pasó la ley del aborto, del derecho a decidir, nuevamente se nos siguen negando nuestros derechos, pero bueno, hoy ya está por aquí con nosotras Michelle Chaín, así que pues amiga. Y sí, hay muchos temas que vienen de la mano. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido para avanzar en el combate a la violencia en contra de las mujeres es que lo queremos ver desde un solo enfoque. Lo queremos analizar justo cuando ya tenemos el problema encima, cuando tenemos a las mujeres que no son atendidas por las autoridades, cuando no vemos claro cuáles son las acciones, pese a que en nuestro estado tenemos activada una alerta de declaratoria de violencia, pues contra las mujeres, no terminamos de ver claro cómo vamos a materializar esos principios de transversalidad y de igualdad, de pasar de esta igualdad de papel a pasar a un acto, a actos de facto. Pero creo que cuando justo le damos este enfoque, nos ponemos las gafas violeta y empezamos a observar que son fenómenos que vienen interconectados y que uno de los grandes problemas justamente es el económico. Si hemos hablado que las grandes brechas de desigualdad, una de estas brechas es la desigualdad económica, la falta de accesibilidad que tenemos todavía, pues algunas mujeres y que nos genera obviamente una condición de vulneración mayor al resto de la sociedad. Otro de los grandes retos que se tendría que estar atacando en estos momentos, pues son las acciones específicas que desde gobierno pues nacional o gobierno local se tendrían que estar implementando. Y yo ahí para ir entrando ya en materia en lo que va terminando de conectarse nuestro querido Michelle, yo por ahí creo que hay dos grandes rubros que tenemos hoy que charlar, además de la agenda tan amplia que siempre trae Michelle. Uno es el tema, ¿qué onda? ¿Se reactiva o no se reactiva la industria automotriz? Porque justamente hoy estaban saliendo por ahí unas notas que derivado de ciertos errores al momento de que se elabora el decreto y no se da claridad respecto de las fechas de entrada en vigencia, podría haber un hueco para que industria automotriz y toda la industria que está, todos los prestadores de servicios que están de manera paralela vinculados a esta industria, pues también puedan reactivarse. ¿Y esto por qué nos importa a nosotras con la perspectiva de género y poniéndonos las gafas violeta? Porque obviamente estos espacios pueden ser la gran alternativa para que muchas mujeres recuperen esta estabilidad en sus trabajos o en sus propios hogares, una vez que pues sus parejas tengan también una certeza de hacia dónde y cómo van a reincorporarse en el sector laboral. Y el otro gran tema que por ahí le vamos a dejar, ya ayer lo habíamos mencionado cuando concluimos el programa, pero se lo vamos a dejar encargado también a Michelle, es qué pasa con pues este revuelo que está causando la reforma en materia educativa, porque recordemos que hay dos grandes clústeres en nuestro estado. Uno es el de la industria automotriz y otro es el sector académico, ¿no? La formación o el liderazgo que se ha dado en Puebla con diferentes instituciones públicas como privadas, le han posicionado, le han dado un muy buen lugar para que de todo el país Puebla se vuelva un espacio para que la juventud, la niñez, se dé toda esta parte de la formación, los no tan jóvenes pues también sigamos formándonos, pero ¿qué impacto va a tener estas reformas justo en la parte económica y qué tanto esto podría estar afectando al otro gran clúster que tenemos en nuestro estado?
Por aquí también agradecerle a las personas que ya se están conectando: Armando Jiménez Rangel, Ana Solórzano, Abadir Bojalil, muchísimas gracias, y a toda la comunidad que nos sigue también desde Boom Media MX. Noche tras noche se ponen las gafas violeta con nosotras y también participan a través de este programa. Querido Mitch, ¿cómo estás? Buenas noches. Norma Edurne, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, claro. Perfecto. Contundente. Qué bueno, porque he estado teniendo algunos problemitas de audio. Bien, la verdad es que me encantó que empezaran con el tema de lo que pasó hoy en Guanajuato, antes incluso de que yo tuviera el video, porque esto nos da pie para muchos temas. Y muchos temas, te estoy tomando nota también, Norma, de lo que tú dices, el tema automotriz importantísimo, el tema de la educación, porque a diferencia de lo que nos había pasado en las últimas semanas, hoy no tenemos un tema económico que se haya adueñado de la agenda. O bueno, o tenemos uno, pero es justo el que vimos la semana pasada, que es todas las consecuencias y todas las reflexiones que hay alrededor de esta intentona por parte de la Secretaría de Energía de bloquear la participación de los actores privados en el tema de la generación de energía eléctrica en este país. Entonces, en ese sentido, en realidad, lo que yo quería proponerles hoy era un tema un poquito, a ver, no quiero decir filosófico, pero sí un poquitín más de trasfondo, que era parte del por qué estamos teniendo todas estas diferencias entre lo que dice el gobierno federal, lo que dice el gobierno del estado, lo que dice el municipio, lo que decimos nosotros, en torno a esta realidad, cuando pareciera, o visto, digamos que desde lejos, pareciera que es un único problema del cual se derivan todos los demás, salud, que es la aparición del coronavirus a finales del año pasado. Y aquí el problema es que creo que estamos literalmente fraccionando la realidad, y más allá de verlo desde una cierta perspectiva u otra, le estamos viendo desde diferentes lentes ideológicos. Y eso impide que tengamos una visión compartida de la realidad, lo cual de suyo ya es gravísimo, pero dos, que podamos tener diagnósticos consensuados sobre qué es lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, creo que buena de la problemática que estamos viendo es precisamente en la diferencia de diagnósticos. De alguna otra manera lo habíamos platicado cuando hablábamos en términos generales de la política económica y sobre todo de esta crisis que estamos viendo en los últimos meses, cuando yo les decía que parecía que el gobierno federal, más concretamente Palacio Nacional, quería resolver la crisis del 94, cuando la crisis que tenemos ahorita en 2020 tiene una naturaleza y un origen y una dinámica totalmente diferente. Y esta percepción, la verdad es que en mi caso personal se ha agravado en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque de repente hay declaraciones por parte del presidente que de repente sí, con todo el respeto que me merece Andrés Manuel López Obrador, digo, estamos en canales totalmente diferentes. Y ahora sí que comenzando por el principio, esto parte desde lo que entendemos por domar el coronavirus. ¿Qué elementos puede tener el presidente de la República para decir que ya no nos preocupemos y que ya domamos el tema del coronavirus? A ver, si tú ves la gráfica de cómo va el número de contagios, pues tenemos una gráfica que sigue yendo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, lo cual no es de sorprender. Me puse a ver qué otro criterio podría tener para pensar que tenemos un comportamiento diferente de ese. Lo más cercano que puedo encontrar es la tasa de crecimiento diario que estamos teniendo, cuántos infectados nuevos en términos de crecimiento porcentual estamos teniendo al día. Esa gráfica efectivamente tiene un comportamiento que sube, baja y se regulariza. Pero ahí la pregunta interesante es ver dónde se regulariza y cómo. Por decirles algunos datos, para empezar a hacer los comparativos, insisto, comparar no es que sea que alguien esté mal o alguien esté bien. Los comparativos siempre nos sirven para tener un referente más o menos claro de dónde estamos parados y dónde vamos a tener ventanas de oportunidad y dónde no la estamos teniendo. Si vemos este dato que le estoy diciendo de la tasa de contagio, de la tasa de crecimiento diario de los infectados a nivel mundial, vemos que a nivel del mundo el punto más alto lo tuvimos a finales de marzo y andábamos en una tasa de contagio diario de casi el 13%. Es decir, 13% era lo que iban subiendo el número de contagios diarios. A partir de finales de marzo empieza a bajar y actualmente la tenemos medianamente plana. Es más, en un ratito les mando las gráficas por si las quieren compartir. De hecho, les estoy tomando una presentación que acabo de dar hace
nada con la Federación y con el Colegio de Economistas, pero digamos que esto se estabiliza por ahí del 2%. Esto, por favor, tanto ustedes como el auditorio tenganlo presente. Punto máximo, 16%, punto de estabilización, más o menos 2%. Si esto lo comparamos con lo que sucede en el país, si estoy tomando los datos igual, tomando marzo, que era cuando estaba más alto a nivel mundial, en marzo, a mediados de marzo, nosotros teníamos una tasa diaria de infectados del 62.5%. Es decir, el mundo estaba al 12%, México estaba al 65%. A partir de ahí, los dos empezamos a estabilizar. Nada más que con una pequeña diferencia. El mundo en promedio estabiliza al 2%. México, promedio, estamos estabilizando al 5%. Es decir, aún si ocupamos los datos oficiales, los datos que de manera cotidiana da el doctor López-Gatell en las siempre públicas y las conferencias de las tardes, lo que vemos es que México estamos prácticamente teniendo el doble de infectados diarios que está teniendo el promedio mundial. Entonces me preocupa mucho que el presidente diga que ya domamos al coronavirus, porque si este es el criterio que va a aplicar para México, pues oye, creo que lo estamos... Y haciendo paréntesis, y eso, que hay muchísimos casos que no están registrados porque evidentemente la información de la federación con los estados y con los municipios varía completamente. Entonces, de acuerdo a cifras oficiales, estamos duplicando, sale lo mismo en los medios de comunicación el día de hoy, que México encabeza el primer lugar en Latinoamérica de contagios y de casos de COVID-19, y repito, aún con todos estos casos o estos subregistros de casos de COVID, porque hay que decirlo, la gente que muere justamente no se le está haciendo la prueba para saber si fue de COVID y se le está diagnosticando, pues no sé si neumonía típica o deceso por cualquier otra variable, pero entonces es preocupante porque también ahí existe una cifra negra terrible. Que justo a eso voy, porque efectivamente es un dato bien interesante. A ver, estos datos que les estoy diciendo y por eso lo aclaré, es con las cifras oficiales que de manera cotidiana nos da el doctor López-Gatell en las conferencias que tiene por la tarde. Ahora, a raíz de esto que tú dices, Edurne, efectivamente hay muchos especialistas, muchos doctores, muchos científicos, muchos infectólogos, muchos muchas personas dedicadas a la estadística que han dado cuestionamientos muy, muy serios a este respecto. El primero que yo lo leí, valga paradojas de la vida, lo leí en una columna que se llama, se me fue el nombre, la de Julio Volvirnich en La Jornada, se me fue el nombre ahorita, que justo él cita a la gente de matemáticas aplicadas de la UNAM, y lo que nos dice es que de acuerdo a cómo él está corriendo los modelos, por los datos que está dando López-Gatell, incluido el multiplíquenlo por 8, simple y sencillamente no le hace sentido. Después vinieron una serie de artículos, tanto por el Wall Street Journal, que fue muy, muy bueno y muy crítico, y otro también muy bueno por parte del País en España, que daban evidencias claras de que había elementos para pensar que hay un tema de subreporte de casos. Como yo no soy infectólogo, y aunque sí llevé estadística en la universidad, pero de repente andas medio oxidado, yo hice un ejercicio muy simple, muy, muy simple, pero que creo que es muy ilustrativo. Al 23 de mayo, a nivel mundial, llevábamos 5.476.552 casos de COVID-19 registrados a nivel mundial. Entre enfermos, muertos, recuperados, era un universo total de 5.4 millones. Y en esta misma lógica, teníamos registradas 345.981 muertes. ¿Ok? Si esto lo dividimos, nos da un porcentaje del 6.3%. Esto significa que de cada 100 casos de COVID-19 a nivel mundial, 6 personas se mueren. ¿Ok? ¿Qué pasa si hacemos este mismo ejercicio con los datos oficiales de México? Entonces tenemos un universo total de 65.856 casos registrados de COVID-19 y 7.179 muertes, lo cual nos da un porcentaje de 10.9. Es decir, de cada 100 casos de COVID-19 en México, 11 son muertes. ¿Qué tiene de diferente México para que mientras a nivel mundial se mueren 6 de cada 100,
en México se estén muriendo 11 de cada 100. A ver, una de tres. O esto es un complot de los enemigos del Estado mexicano que hicieron un virus diseñado específicamente para darle en la madre al gen biológico del mexicano, que es totalmente improbable. O tenemos los peores servicios de salud en la historia del universo y casi cada persona que llega con COVID-19 a un centro de salud es una sentencia de muerte. Y es por eso que ahí se nos bota el tema de la estadística, o efectivamente tenemos un muy grave y muy evidente además caso de subreporte de la incidencia de los casos. ¿Por qué? Porque no es posible que sin que haya un comportamiento palpable, algo que podamos identificar, pues tengamos que la enfermedad tiene una mortalidad del doble en el caso de México. Y máxime, pues que sabemos, tenemos muchísimas broncas, pero sabemos que se le está atendiendo a la gente y tenemos los comentarios en primera persona de lo que nos dicen los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, que están en la primera línea de contención. O sea, yo creo que mal porque no tienen los equipos, mal porque nunca los preparamos psicológicamente, mal porque faltan muchos protocolos, pero a la gente se le está atendiendo en la mayor parte de los centros de salud. Entonces, de verdad, me resulta difícil aceptar que es por mala praxis, que es por deficiencias en la atención, que en México se están muriendo el doble de infectados de coronavirus de lo que pasa en el resto del mundo. Y entonces, pues, con todo respeto, pero sí me parece que lo más probable es que estamos haciendo trampa al momento de subreportar. A ver, y esto es partiendo de que somos el país, uno de los países con menos pruebas aplicadas por cada 100,000 habitantes. Estamos aplicándolo así como 11 pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces, además de que buscamos poco al virus, lo que encontramos, al parecer lo estamos subreportando. Y esto es muy preocupante porque este es el diagnóstico del cual parten muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, y ya empiezo a entrar un poco a los temas que comentó Norma, aquí entro ya al tema de la industria automotriz. A ver, si este es el diagnóstico, y esto es lo que un análisis tan básico como el que yo lo estoy planteando nos arroja de las cifras oficiales, y yo sin contar con la información a la que puede tener acceso el gobierno del Estado, ya estoy desconfiando de los datos que nos da la Secretaría de Salud a nivel federal, se me hace entendible que el gobernador de Puebla, más allá de filias y fobias, pues haya dicho, oye, presidente, si tú dijiste a mediados de mayo que nosotros como gobernadores somos responsables de los que pase con nuestro Estado, perdón, aplica la famosa de yo tengo otros datos, y a mí no se me hace segura que la industria automotriz empiece a trabajar en el Estado de Puebla, dado la incidencia de casos que estoy observando. Es muy probable, muy probable, que eso haya sido lo que está detrás de la decisión por parte del gobierno del Estado de retrasar 1, 2 o 3 semanas la entrada en operaciones de la industria automotriz en Puebla. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Que lo estoy suponiendo. Que no tenemos como ciudadanos la suficiente transparencia para saber realmente cuáles fueron los argumentos del gobierno del Estado para tomar la decisión de no reactivar la industria al mismo tiempo que lo hace el resto del país. Que no tenemos los datos para poder contrastar lo que pasa en Puebla con lo que está reportando a nivel nacional. Y en esta no poder tener los datos, lo que estamos haciendo es abonar una vez más a la incertidumbre, a las dudas, a la desconfianza, que en este momento son los peores enemigos de la actividad económica, no nada más en Puebla, sino a nivel nacional. Y que además, pues, hace sentido con toda la narrativa de cómo fue que como país tomamos la decisión de reactivar la industria automotriz. Porque hay que recordar que cuando el Consejo General de Salubridad saca su comunicado y su publicación en el Diario Oficial, dentro de las industrias que había establecido como esenciales, estaba la banca, estaban la parte sendaria, estaba la parte legislativa, estaba el agua potable, estaban los alimentos. Había muchas, pero no estaba el sector automotriz. Y se nos había dicho una y otra vez que el 9 y el 10 de mayo eran fines de semana en los que teníamos que tener particular precaución porque era cuando se esperaba la mayor incidencia de contagios. Y repentinamente, el sábado 9 de mayo, sale el presidente López Obrador en su cena en Palacio y es cuando anuncia que el miércoles siguiente va a dar a conocer esa estrategia para que ya la gente pueda ir de manera paulatina volviendo a su vida pues más o menos normal.
Lo único que cambió, diríamos economistas ceteris paribus, es decir, todo lo demás igual, lo único que cambió fue el anuncio en esa misma semana por parte del presidente Trump de que la industria norteamericana ya estaba lista para empezar a trabajar y que era inminente que en 1 o 2 semanas ya estuviera. Y como se los decía la semana pasada, el sector industrial norteamericano y el mexicano tienen tal nivel de compenetración que para la industria norteamericana hoy por hoy es imposible trabajar sin insumos mexicanos. Y de la misma manera que la industria mexicana difícilmente puede entenderse sin la demanda que le genera la industria norteamericana y también sin los insumos que ellos nos mandan, porque hay que recordar que para tener un producto terminado en tu mano, las piezas pasaron una y otra y otra y otra vez la frontera. O sea, no es que crucen una sola vez y se acabó, es un proceso continuo donde la frontera se hace pues, hasta cierto punto imaginaria para efectos de la logística industrial. Y esto me llama la atención porque también nos da mucha luz sobre otro tema que nos debería estar preocupando, y es que este año ya próximamente va a ser la fecha oficial en la que firmen por parte de Canadá, los Estados Unidos y México el famoso TEMEC. El TEMEC, que hasta el momento está aprobado ya por los 3 senados. Hay que recordar que en el caso de México y de los Estados Unidos, el Senado es el área del legislativo que se encarga de la política internacional, pero que todavía falta que se firme, se ratifique ya se ha ratificado, que se firme por parte de los presidentes y que ya empiece a operar. Porque pareciera que en México el gobierno dijo, ya está firmado, yo ya hice la tarea y lo demás se da porque se tiene que dar. Cuando la verdad es que no. Entrar y aprovechar las ventajas que nos da el acuerdo comercial con los Estados Unidos implica mucha preparación, implica decisiones de corto, de mediano y de largo plazo, y muchas de ellas tienen que ser pues cuestiones estructurales del proyecto de país que queremos. Porque ahorita, y ahí voy un poco de nuevo con la parte de los diagnósticos, porque ahorita lo que tenemos es una mezcolanza ya no ideológica, tenemos una mezcolanza de visiones de país. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un discurso que parecería vamos a retomar muchos de los valores del México posrevolucionario, donde el tema de la CFE pues ni siquiera es consistente con la lógica de cómo fue la estatización del sector eléctrico en México. Hay que recordar que uno de los grandes hitos que ha retomado el digamos, trasnochado enfoque revolucionario de México es el de la expropiación del petróleo. Cuando se hizo toda esta novela romántica de Lázaro Cárdenas, manteniéndose firme frente a las presiones de las empresas internacionales, de los intereses ingleses y británicos y norteamericanos en México, y que con la ayuda del pueblo pues pudo expropiar el sector petrolero y por eso se volvió un ícono de la soberanía nacional. A ver, esa es la historia novelada. Pero además de que está novelada, queremos copiar ese modelo y ponérselo en este momento como gorrito a la expropiación de la industria eléctrica cuando fue totalmente diferente. La expropiación de la industria eléctrica se da porque en los años 50, como parte del esfuerzo de la posguerra a nivel mundial, las empresas, nuevamente, británicas y norteamericanas, estaban mucho más enfocadas en el plan Marshall y en la recuperación en la reconstrucción económica de Europa y su recuperación, que en invertir en México. Y esos mismos años eran los años del milagro mexicano. Era cuando México estaba creciendo a tasas que no hemos podido repetir del 4, 5 y 6%. Y en ese contexto, la falta de interés por parte de las empresas norteamericanas y británicas en México hacían que se corriera el riesgo de que la falta de infraestructura y de inversiones en la electricidad se volvieran un lastre para México. Del 50 al 60, lo que hizo el gobierno mexicano fue empezar a comprarle a los ingleses y a los gringos sus empresas. Oye, pues te estoy dando la venta, te compro tantas acciones, te compro esta empresa chiquita, te compro, de tal manera que cuando llegó 1960, ya prácticamente todas las instalaciones del sector eléctrico eran del gobierno mexicano. Es por eso que se dan los últimos pasos y el 23 de diciembre se modifica el 27 constitucional y entra el sector eléctrico como uno que es de competencia exclusiva del Estado. Es decir, fue un proceso muy pausado, muy armónico, muy platicado, tan platicado que hasta se las compramos, de cómo se dio el sector eléctrico. Y fue, insisto, para romper con el riesgo de que no hubiera suficiente energía para alimentar a la industria mexicana. Lo que estamos viendo hoy, en 2020, es el escenario
totalmente contrario. Estamos viendo un sector privado ávido de invertir en México, que ha invertido $20,000 millones en nuestro país para generar energía eléctrica y que quiere invertir mucho más. Y lo que estamos viendo es a un gobierno federal cada vez más anquilosado en cuanto a sus tecnologías, y que lo que quiere hacer es cerrar la puerta al sector eléctrico, no por un tema de nacionalismo o no porque lo que nos está dando el sector no sea suficiente para que el país opere y crezca de manera adecuada, sino porque simple y sencillamente está más preocupado por los resultados que van a presentar la Comisión Federal de Electricidad, y hablo de resultados contables de CFE y de Pemex, que realmente por tener una política de Estado en materia energética que empate con la promoción y desarrollo económico, y que empate con el compromiso económico y político que significa suscribir el Tratado de Libre Comercio ahora con TEMEC. Insisto, no es nada más enchilame esta. Si te metes al TEMEC es porque tienes una visión de Estado que hace compatible y que hace confluir las que se tienen en Estados Unidos y Canadá. Porque cuando tienes una frontera tan grande como la que nosotros tenemos con los Estados Unidos, que ha permitido que las exportaciones de los productos manufacturados mexicanos hayan crecido 10 veces en estos últimos 25 años, pues la verdad es que también tienes, de manera natural, una confluencia cultural e ideológica. Y aquí lo que tenemos es un proyecto económico que se llama TEMEC, que va hacia la confluencia, que va hacia el libre mercado, que va hacia la lógica de una economía liberal, con un proyecto de 4T que no sabemos para dónde va, pero que definitivamente, por lo que nos dicen, no va para allá. Y en este momento se empiezan a ver las tensiones entre dos cosas aceptadas e impulsadas por el mismo gobierno, pero que no son compatibles entre sí. Y a la mitad de todo esto, quedamos los ciudadanos en un escenario bastante malito. Una, y si nos vamos a lo más inmediato, porque nos estamos encadenando a un sector eléctrico que nos va a dar electricidad artificialmente cara, porque, a ver, me podrán decir, oye, Michelle, mi recibo de la luz viene con subsidio, ¿está bien? ¿Y de dónde creen que sale la lana para el subsidio? Es decir, estamos pagando una electricidad cara, ya sea vía tu recibo a CFE o vía lo que estás pagando cada vez que vas a comprar y pagas IVA. Exacto. Y estamos además con un sector eléctrico que nos da esta electricidad artificialmente cara y donde se está encargando de que no haya ninguna otra opción y que a producto de gallina tengamos que comprarle a él. Donde además nos está dejando con las tecnologías más viejas, menos eficientes y más contaminantes. Y donde además estamos haciendo de la opacidad y del doble discurso el modus operandi del gobierno federal. Y por eso seguimos abonando a la crisis de incertidumbre que no deja que lleguen las inversiones, y esa crisis de incertidumbre está empezando a contaminar aspectos tan fundamentales como el sector salud. O sea, cuando tú vas al doctor, lo que menos quieres es que tu doctor te mienta. ¿Por qué? Porque si el doctor no te dice qué tan grave es, tú no vas a adecuar tu estilo de vida ni vas a tomar las decisiones necesarias, pues para que tu tratamiento pueda tener más chance de éxito. A ver, si yo voy al doctor y no me dice que estoy enfermo del hígado, pues yo voy a seguir echando mi martini. Pues nadie me dijo que no. O sea, necesitas información y claridad para saber qué hacer. Y el doctor que tenemos como sociedad, que es el sector salud, pues ya estamos poniendo en entredicho la información que nos dan. Y no es que el día de mañana corran a López-Gatell por mentiroso. Es el costo que implica para el país no poder confiar en la que debería de ser la información oficial que nos dan como gobierno. Insisto, y esto es gravísimo, porque es la materia prima con las que todos, desde la empresa más choncha, desde Carlos Slim hasta el chavo que está pensando en poner su primer negocio en este momento, va a tomar decisiones. Y eso me parece de verdad, muy grave. Y esto afecta, efectivamente, Norma, y aquí sí te voy a llevar un poquitín la contraria, a los diferentes piecitos económicos que tenemos en Puebla. Porque sí, desde luego, automotriz creo que se explica por sí mismo, no solo es la principal actividad económica del Estado, es la principal actividad económica del país, y hay que entenderlo así, pero en Puebla seguimos teniendo un sector textil que es muy importante,
menos demandante de mano de obra, porque cada vez es un sector más de exportación y más mecanizado, pero que sigue existiendo. Tenemos un sector turístico que en los últimos 10 años creció de manera muy, muy interesante. Tenemos el clúster, yo le digo, logístico inmobiliario, que dada la ubicación geográfica que tenemos, sí o sí tenemos una ventaja logística y hay muchas inversiones en ese sentido, y también inmobiliarias, tanto por la parte residencial, como por la parte de oficinas, como por la parte de naves industriales. Y tenemos dos que son muy interesantes: industria militar, que ya hemos platicado de él, que podría tener un comportamiento contracíclico y que a lo mejor, en lugar de pedirle a la industria militar que la haga de albañil, administrador, aeroportuario y demás cosas, lo que le deberíamos de pedir es inviértele más, porque esto va a reactivar la región centro. Y tenemos el clúster universitario. Un clúster universitario que muchas veces me parece que se nos olvida su dimensión económica. Porque sí, a ver, hay derrama económica, desde luego. Todo el mundo está pensando que los papás se pierden cualquier cosa menos la graduación de sus pimpollitos. Y sí, desde luego, en ese sentido, vienen chavos, gastan, les mandan dinero de otras partes, vienen los papás, los visitan. Pero si pensamos que ese es el impacto económico del clúster universitario, la verdad es que nos estamos quedando muy, muy cortos. Y nos estamos quedando muy, muy cortos porque lo que tenemos en Puebla es, en un sector, en una región donde ya de suyo tienes industria, tienes a mucha gente haciendo lo que hacen las universidades, o que se debería hacer, que es pensar. Y si tú tienes la industria y tienes gente pensando, entonces tienes la materia prima y la base crítica para hacer algo que es fundamental en cualquier economía, que se llama innovar. Si nosotros entendiéramos esa dimensión económica del clúster universitario que tenemos en Puebla, estaríamos haciendo los comparativos a nivel internacional y nos estaríamos dando cuenta que todo lo que tiene que ver no con la manufactura, sino con la mentefactura, tiene tasas de retorno mucho más elevadas. Si tú ves los proyectos emprendedores de base tecnológica, lo que en Estados Unidos se le llama startups, son empresas a las que literalmente le estás invirtiendo en computadoras, en algún cosas que se conecten a internet con buena calidad para que puedan almacenar en la nube, y los proyectos te dan retornos del 300% en un año. En Puebla, en principio, somos de las mejores regiones a nivel nacional por la gran cantidad de universidades que tenemos para empezar a caminar por ahí. Y es algo, insisto, que del clúster universitario literalmente no estamos viendo. Y también en el clúster universitario creo que tendrían que estar las primeras señales por parte del gobierno, ya sea el gobierno federal o del gobierno del estado, para alzar la mano y recomponer la relación con las armadoras y empezar a hacer de México un candidato considerable para las nuevas etapas que vienen para el sector. Yo estoy seguro, yo no he hecho el estudio ni las he visto ni mucho menos, pero yo estoy seguro que si ahorita ustedes visitaran cualquiera de los tecnológicos de la Federación, del Estado o independientes, donde hay carreras relacionadas con la industria automotriz, a las chavas y a los chavos les siguen enseñando cómo funciona un motor de combustión interna. Es decir, a los chavos del 2020 los estamos preparando para una tecnología que en el 2040 fundamentalmente va a estar en los museos. Y esa es una decisión de Estado. Algunas de las ideas, porque no manches, Michelle, yo por eso me pongo mi playera de los martes ya va a ser esta, porque me quedo así abrumada con tanta cosa. Me voy a regresar al punto en el que estabas hablando de estas curvas, de cómo se están dando los contagios en nuestro país, porque yo creo que de ahí vienen como todas las demás líneas de acción. Justo hace hora y media estaba publicando la nueva actualización el subsecretario de Salud y está mencionando ya 8,134 defunciones confirmadas. Y en lo específico, hablando de cómo se están dando los niveles de contagio, efectivamente, Puebla nos encontramos en el quinto lugar. Porque ya ven que la publicación no la hacen desagregada por estados, al menos la que está en Twitter es la que nos dan, donde solamente estamos viendo pues nuestro mapa de toda la república, pero Puebla está apareciendo en el tercer bloque, es decir, los estados que tienen de 500 a 1,000 casos que se están disparando. Yo en eso
concuerdo contigo, ¿no? Debe haber algo más allá de información que nosotros no tenemos, porque si hay una situación que parece una constante en nuestro país es que nos gusta llevar los subíndices. En lugar de tener la información actualizada, nos gusta generar cifras negras en todo. Pese a la cifra negra, tenemos ya 8,134 defunciones confirmadas por COVID, porque efectivamente están las que mandan a través de pues esta neumonía atípica o que están falleciendo por la comorbilidad que ya tenían y no los declaran como COVID. Aún así, está canijo, porque el país y nuestro estado es de donde tendríamos mayores posibilidades no solo de contagio, sino de defunciones. Pero lo quiero entrelazar al otro gran problema. Ok, está esa realidad, se están dando los contagios, pero tenemos que reactivar el sector económico de alguna o de otra forma. Yo lo voy a poner en comparativo con lo que nosotros vemos en nuestro entorno legal. Yo veo con muy buenos ojos que ya la Suprema Corte por fin ya nos está diciendo de manera literal que ya se van a activar todos los procedimientos jurisdiccionales que atiende la Suprema Corte en la vía virtual. Ya no vamos a tener esta clasificación de que solo ciertos temas por ser urgentes o por ser de atención inmediata. Eso significa que nos llevó casi 3 meses, generar un sistema con la tecnología, con la infraestructura y demás para que la Suprema Corte migre la impartición de justicia en el más alto nivel y lo haga, como diría mi comadre Edurne, en lenguaje humano accesible a la gente. ¿Qué está pasando? Porque ese esfuerzo que hace la Suprema Corte no lo terminamos de ver claro para el resto de los poderes. Y me refiero no solamente al poder que imparte justicia, a nuestro poder judicial en el Estado. El propio poder legislativo le ha costado mucho trabajo migrar a los espacios digitales. Pero la administración pública también está como muy detenida. O sea, tenemos 3 meses en los que estamos en una realidad donde está creciendo exponencialmente un bicho que nos mata o que eventualmente nos mina y nos genera que tengamos que migrar a un espacio virtual. Pero no tenemos certeza de cómo reactivar a 3 meses la actividad jurisdiccional. Casi se va a reactivar en el más alto nivel, pero los demás no. ¿Qué tendríamos entonces que ver en la parte económica? O sea, está bien, la decisión del gobernador está perfecta, qué bueno que no se reactive el sector de la industria automotriz o de otras, porque con eso se está previniendo el contagio. Ok, sí, pero ¿cómo le hacemos para menguar el impacto económico? Casi se va a reactivar en el más... Mira, es una pregunta muy compleja y no es fácil encontrar la respuesta, pero a ver, antes de eso déjame hacer una precisión. Puebla es el 4º estado con más incidencia de contagios. Sin embargo, en el mapa, por lo menos hasta ayer, que maneja la Secretaría de Salud a nivel federal, seguíamos en un color naranja, no estábamos entre los estados en rojo. ¿Por qué? Porque es parte del problema de que nos estén dando la información tan mal manejada. Puebla está en el 4º lugar porque hay una correlación directa entre el número de casos y el tamaño de la población. La zona metropolitana de Puebla es la 4ª zona metropolitana más grande a nivel nacional. Ciudad de México con toda su zona metropolitana, Monterrey, Guadalajara, y seguimos nosotros. Entonces, lo natural es que Puebla sea el 4º lugar en todo lo demás que se les pueda ocurrir. ¿Por qué? Pues porque somos el 4º lugar en población. De tal manera que son de esas pequeñas inconsistencias que lo hemos platicado ya en nuestras ocasiones, de que no estamos manejando bien la información, y hablando del lenguaje humano de Edurne, tampoco nos están dando la información en lenguaje humano, es decir, la información, y es la lógica de los datos abiertos, que la información sea no solo consultable, que sea utilizable. Y aquí el gobierno pareciera que nos da la información por cumplir. Ahí está, la quiero ver, no se puede. No, a ver, eso no es informarme. ¿Cómo puedo entrar a los datos, verificarlos, meterme más? O sea, y esa es toda la lógica, pues, de las ciudades inteligentes, de los espacios inteligentes, insisto, y de los datos abiertos. Los datos abiertos surgen como información que el gobierno provee para que los privados la puedan utilizar en generar las soluciones que ellos necesiten.
Si ustedes se ponen a estudiar cómo fue el gran boom de la aplicación de apps en los Estados Unidos, fueron muy pocas hechas por gobierno. Fueron fundamentalmente apps hechas por la iniciativa privada, por la gente, que tomaba los datos abiertos y empezaba a buscarle aplicaciones, georreferenciando, pidiendo a los vecinos que colaboraran. Es decir, fue una manera muy tecnológica de hacer que lo que normalmente es el monólogo del gobierno se pudiera convertir en diálogo. Y aquí pareciera que absolutamente todos los esfuerzos van dirigidas a que haya una sola voz, que es la que sea la que resuene en todo el país y no tengamos chance de responderle en temas que van desde los derechos de las mujeres, que era lo que estaban platicando hace un momento, y que desde luego que tiene que ver en cómo platicamos como sociedad con nuestros legisladores, nuestras legisladoras, nuestros ejecutivos a nivel municipal y estatal, y desde luego con los federales, hasta temas pues, mucho más prácticos, si lo quieren ver así, o más inmediatos, como son los temas de reactivación económica. ¿Cómo tendría que ser la reactivación? La respuesta es que sí, es irresponsable plantear una respuesta cuando no tienes información para hacer el diagnóstico. A ver, a los que todavía les haya tocado hacer tesis para titularse de la universidad, yo sé que ya no es lo que más se estila, una de las ventajas de hacer tesis es que, aunque estés estudiando algo que no tenga nada que ver con la filosofía o con temas de ese tipo, te pone en contacto de manera muy práctica con la hermenéutica, que es cómo generamos conocimiento, cómo lo consolidamos y cómo lo transmitimos. Y parte de eso es que si no tienes un buen diagnóstico inicial, que que haya sido refutado por la realidad estadística o la realidad como quiera que aplique para la materia, pues en realidad tú no tienes un proyecto científico. Si tú estás partiendo de cuestiones que nunca has sometido al examen de la realidad, pero que tú crees que son ciertas porque así las has creído desde hace mucho tiempo, tu proyecto no es científico, es ideológico. Y esa es una de las grandes diferencias, porque mientras buena parte de los técnicos, hoy tan despreciados por el gobierno federal, nos hemos formado, sabiéndolo, ¿no? Porque, a ver, yo tengo muchos cuates de la carrera que si les hablo de hermenéutica, se me quedan dormidos. Pero queriéndolo ellos o no, estando enterados o no, ellos están formados, instruidos y entrenados, como si fuéramos perritos de Pavlov, en una lógica en la cual partimos del método científico, partimos de observaciones que son objetivas, partimos de cosas que son medibles y comprobables. Y así es como durante mucho tiempo, desde la Ilustración para acá, como sociedad occidental hemos decidido generar el conocimiento. La izquierda, esa cosa que a mí siempre me ha parecido amorfa, que es la izquierda es particularmente científica. Y tú no puedes entender el discurso de Marx si no entiendes a Engels. Y no entiendes a Engels si no te vas a los filósofos alemanes, que son un rompimiento de las tradiciones escocesas y francesas de la Ilustración, y son los más racionalistas. Es decir, el hecho de ser de derecha o izquierda y el hecho de creer en tales o cuales valores como prioritarios para la sociedad no está peleada ni con la técnica ni con la generación del conocimiento. Es más, el hecho de que durante la segunda mitad del siglo XX, lo que entendíamos como izquierda fuera una planificación centralizada de la economía, es que suponías que había alguien con la suficiente capacidad técnica, analítica y de procesamiento de información que iba a poder concentrar las millones y millones y millones de decisiones que de manera automática y autónoma toman los agentes en la economía. Es decir, siempre ha habido esa pretensión. El hecho de romper con esta tradición científica de generar el conocimiento y en función de sus diagnósticos tomar decisiones es donde sí nos metemos en broncas, porque entonces cada quien está planteando al país desde su propia subjetividad y está planteando soluciones para el país que van desde ahí. Y así tenemos 120 millones de realidades, con 120 millones de diagnósticos y con 120 millones de soluciones. Y que no podemos descartar a muchas de ellas diciéndoles, oye, gracias por el interés y gracias por las buenas intenciones, pero tu planteamiento no se sostiene en la realidad. Porque aquí parecería que la realidad está siendo supeditada a una visión ideológica. Y ese es el peligro, y ahí es donde no nos vamos a poder poner de acuerdo como país. Aquí hay ya varios comentarios, saludos, preguntas y demás. Aquí hay uno que me encanta. A ver, aquí donde está, déjame abrir la plataforma.
Dice Sergio Montalvo, felicidades, buenas noches, excelente programa como todos los martes. De la misma manera que la compañera Norma Pimentel, los martes yo también debería de no circular porque estoy muy preocupado por todas las cosas que veo que genera el gobierno federal. Creo que este gobierno tiene una visión y una intención profunda de deshacer los números, las cifras, las estadísticas y todo lo que en cuestión de medición se trate. Quieren borrar el Producto Interno Bruto, el bienestar, las cifras del 911 y de CONAVIM, los datos de la pobreza, en este caso, también todos los datos del COVID-19. Es increíble que le tengamos número a los datos y se tenga una visión esotérica y chamánica al respecto. Daniela S.A. dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. Tengo una pregunta para el especialista. El hecho de que no se reflejen los datos de las verdaderas pandemias o contagios que suceden en el Estado, ¿qué repercusión tiene justo en toda la estrategia integral a nivel económico? Es decir, si no hay un problema, no hay por qué destinar recurso extraordinario para solucionar el problema y entonces todos los recursos se quedan en los grandes proyectos del gobierno. Así, no hay una justificación para no llevarlos a cabo, dice Daniela S.A. Después, Madeleine Ramos dice, felicidades, buenas noches. Como todos los martes, excelente participación de Michelle Chaín. Es preocupante lo que estamos viendo. Hay una visión de desterrar los números de estadística, las cifras y la numeralia en este gobierno y cambiarlas por palabras como felicidad, bienestar, y ahora dijo que mediría temas del alma. Es una ridiculez. Felicidades y buenas noches. Lila Centeno, felicidades, buenas noches, excelente programa. Saludos a los tres. Muchas gracias, Lila. Tengo una pregunta para el experto. En términos económicos, ¿qué es lo que sucederá si Audi y la Volkswagen no se reactiva en las próximas semanas? Esto puede implicar algún tipo de paro, algún tipo de sanción para las armadoras que sí quieren al interior de sus sindicatos regresar. Es muy ambiguo porque hay personas que no quieren regresar y están presionando al sindicato y por otra parte la propia armadora a nivel internacional tiene presiones económicas y compromisos también con Estados Unidos. Ana Lilia, luego Luis Riva dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. En Puebla tenemos diferentes problemáticas. Primero, por ser un clúster industrial y automotriz y el regreso a las plantas armadoras y de trabajo. 2, somos uno de los estados con mayor índice de contagios y, como bien dicen, de cifra negra. 3, tenemos al gobernador del estado peleado y encontronado con el presidente de la República. En pocas palabras, estamos fuera de la mano de Dios. Y además, si sumamos lo que comentan, ahora tenemos un problema con la educación, con la innovación, con la tecnología y la autonomía de donde salen semilleros y mentes extraordinarias en nuestro estado. Miriam Suárez, felicidades, buenas noches, excelente programa. Jules NRD, felicidades, buenas noches, excelente programa. Es preocupante que lo último en la lista de intereses seamos las mujeres. Es ridícula la campaña que hoy presentaron, cuenta hasta 10. Gracias por mencionarla. Justo parece que el gobierno del estado la ha bajado de sus plataformas ante la crítica de las mujeres. Ojalá. Fátima Polit dice, felicidades, buenas noches. Excelente programa como todos los martes. Sin embargo, seguimos esperando justamente que la economía en nuestro estado se reactive, pero no solamente la automotriz, provengo de la industria turística y del sector de servicios y tampoco vemos para cuándo esto se pueda reactivar. Entiendo que es importante regresar a la nueva normalidad tomando todas las medidas de precaución, así como lo ha hecho, por ejemplo, Disneylandia. Disneylandia ha sacado boletos cortos, bajo reservación, con medidas sanitarias y de sana distancia. Sin embargo, esto en los comedores, en las cocinas, es imposible de generar. ¿Cómo se van a generar platillos, comandas y todo lo que al interior de las cocinas se produce con esta sana distancia y con las medidas que se tendrían que implementar?
Ojalá y lo puedan comentar. Felicidades, buenas noches. Sandro Rodríguez, felicidades, buenas noches, excelente programa. Como todos los martes, la preocupación en temas económicos me parece que ya escaló a niveles escandalosos y Puebla es uno de los estados con mayor, bueno, dice con mayor supongo que mayor perjudicado, ante las decisiones erráticas del presidente de la República. Y por último, Pedro Sucre dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, saludos al invitado. Es una triste realidad lo que sucede como país. No estábamos preparados como todos, eso es una realidad. Sin embargo, vamos más de 2 meses y parece que seguimos sin estar preparados, sin tener rumbo, sin tener estrategia y sin tener un líder moral, en este caso el presidente, porque no es más que un líder moral que saque adelante al país. Los otros líderes que son estadistas no son tomados en cuenta, como por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo. Felicidades y buenas noches. Aquí me voy rápido con varios saludos y también preguntas, porque nos fuimos nosotros aquí en nuestro intercambio y dejamos a toda la gente que está conectada. De veras que muchas gracias por los saludos, por los comentarios. Raúl Hernández Argüelles, Gaby Ludo, Quique Castro, Judith Gómez, Ernesto Zárate, Norma Méndez, Manolo Bonilla, Ivonne BL, Adrián Rodríguez, Edgar Parra Ratia, Hernán Guidobro Vivero, Ernesto Guerrero, Fabi Bernal, Ignacio Alvarado, Jesús Álvarez, Smith Herrera. Muchísimas gracias por estar conectados, por estar enviando saludos y me quedo con preguntas. Manolo Bonilla, hola Michelle, es Norma y Edurne. Sé que van a tocar el tema de la ley de educación, pero quisiera conocer su opinión, si es parte venganza por la megamarcha donde se exhibió al gobierno estatal. A mí me parece una política pública lamentable. Híjole, sí, lo comentamos un poquito en las generalidades, pero Michelle todavía no le ha entrado como tal al tema porque traíamos como muchos otros temas, pero ahorita ya también con toda la lista de preguntas ya estará listo para la segunda ronda. Muchísimas gracias. A ver, voy a empezar un poco en desorden tomando el comentario de Pedro Sucre. Y aquí sí, la verdad es que yo creo que no podemos culpar ni al municipal, ni al estatal, ni al federal, porque ningún gobierno del mundo estaba previsto para una cosa como la que nos tocó, la que nos tocó ver. Michel Taleb es un filósofo libanés que me encanta. Es un filósofo libanés con pasaporte gringo que habla 6 idiomas, que presume leer a los clásicos de filosofía griega y romana en griego antiguo y en latín, y que además se dedica a los mercados financieros, es analista de riesgos. Y como parte de su trabajo en el análisis de riesgo, dice que los sistemas estadísticos que tenemos para determinar el nivel y el valor del riesgo no están preparados para ver un riesgo dentro de un riesgo. Es decir, que hay muchos riesgos que por improbables, simple y sencillamente no se toman en cuenta y que cuando suceden, pues te das cuenta de que sí puedes hacer la historia para atrás y explicar cómo sucedió, pero la verdad es que nadie lo tenía previsto. Normalmente cuando esto sucede, en los mercados financieros se habla de un cisne negro. ¿Por qué? Porque en Grecia no había cisnes negros, todos los cisnes eran blancos, todos decían que el cisne negro era algo imposible, hasta que un día alguien les llevó uno. Y cosas y paradojas de la vida. Este año, el Banco Internacional de Pagos presentó un libro que habla de cisnes verdes. Es decir, de aspectos de la vida que son todavía más improbables, pero que están relacionados con aspectos que tienen que ver con el cambio climático y la ecología y todos estos temas. Y justo el año que el Banco Internacional de Pagos, que es el banco de los banqueros centrales, el Bank of International Settlements, presenta este libro, pues nos estamos enfrentando al COVID-19, que es, para efectos prácticos, un cisne verde. O sea, nadie en el mundo, salvo de veras gente muy excepcional, yo creo que nadie esperaba en octubre que esta fuera a ser la realidad en enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2020. O sea, esto es algo que nos agarró, y perdón por el barbarismo, a todo el mundo con los chones abajo, pues porque nadie sabía que nos podíamos enfrentar a una cosa como esta. Máxime que todos los brotes que habíamos tenido epidémicos en el mundo, la fiebre asiática, bueno, obviamente el tema de la gripe española en el 18, que la verdad es que se perdió con todos los demás acontecimientos que les tocaron, pero en el 65, 50 y tantos tuvimos la fiebre asiática, que tuvo 1 millón de muertos. En el 67, 68 fue la fiebre de Hong Kong, que tuvo otro 1 millón de muertos. Tuvimos por ahí el tema del SARS,
tuvimos ahí el tema del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ya fue en los 2000, es decir, hemos tenido muchos brotes de posibles epidemias y pandemias, desde luego la H1N1, pero todos los hayamos podido contener. El hecho de que pareciera un patógeno totalmente nuevo, como es el COVID-19, la verdad es que terriblemente improbable. Entonces, de verdad, no es culpa ni del gobierno del Estado de Puebla ni del gobierno nacional. Esto sí es un tema donde, la verdad, por improbable, pues, nadie estaba preparado para esto. Ahora, llevamos pues desde noviembre, diciembre, llevamos 5 meses con esto, que es muy poco y al mismo tiempo mucho tiempo. Es muy poco tiempo para un tema de investigación científica, que es la etapa en la que estamos, y donde si tú platicas con la gente que se dedica a la academia, en la UNAM, en el POLI, en los grandes centros de investigación, todos te van a decir que toda la comunidad científica a nivel internacional está volcada a trabajar en este tema a marchas forzadas. De hecho, ya están empezando a escribir de los costos de todo lo demás que se está descuidando, pues por la atención y los recursos que le estamos poniendo a algo que es emergente, como es el tema del COVID-19. Entonces, insisto, para tener respuestas es muy poco tiempo. Le estamos pidiendo a la comunidad científica que nos dé respuestas que normalmente les toman 20 años generar con cualquier otro tipo de investigaciones. Yo creo que ahí eventualmente las tendremos, pero ahí es poco tiempo. Es mucho tiempo donde, habiendo visto lo que pasó en Asia, pues que en América, y no lo digo nada más por México, estoy hablando de toda América, que en América no hayamos tenido más previsiones para enfrentar algo que sabíamos que se nos venía encima. Y ahorita estamos empezando a pagar en todo el continente, o en casi todo el continente, comenzando por los gringos, siguiendo por nosotros, y viendo todos los casos que hemos visto en Centro y en Sudamérica, pues los países que no nos preparamos, estamos empezando a pagar facturas mucho más elevadas, ¿no? Y en ese sentido, ahora sí ya voy más o menos en orden con las respuestas de Sergio Montalvo y el tema del PIB. Sí, a ver, mucha felicidad, mucho espiritualidad, pero si se fijan, el día de ayer la Secretaría de Hacienda sacó un comunicado donde decía que el capítulo 2000 y el capítulo 3000 de todo el gobierno federal, es decir, todo lo que es el gasto corriente, pues para papelería, equipos, todo este tipo de cosas, estaba congelado. Esto, de facto, lo que me está indicando es que ya están en la famosa crisis de liquidez que decíamos que iban a llegar, y que ahorita un tema como el de Walmart, donde vete a saber cuánto tenía que pagar y en cuánto quedó la negociación, pero el hecho de que Walmart anuncie de que va a pagar una lanísima de impuestos, es literalmente empezar a cavar hoyos para tapar otros, para que el gobierno federal le alcance para este año. Es decir, aunque no les guste, si el PIB no crece, su recaudación como gobierno federal tampoco va a crecer. Entonces, yo creo que el gobierno federal debería ser el principal interesado en que esto crezca, para que el presidente López Obrador tenga dinero para poder cumplir los compromisos que ha hecho de cara a la ciudadanía. El tema de Daniela, de la repercusión de la falta de datos. Lo peor que te puede pasar, Daniela, es que tú tengas que tomar una decisión si no tienes información. ¿Por qué? Porque si no tienes información, literalmente estás aventando una Ave María. Y es muy probable que acabes tomando una mala decisión. En la medida que tienes buena información, el riesgo de que tomes malas decisiones se reduce. Siempre existe, porque siempre hay tarugos que ni con información, tarugos y tarugas, que ni con información buena pueden tomar decisiones. Pasa. Pero el chiste es que si tienes buena información, es más fácil que tu cabecita la procese y salgan buenas opciones. El problema del gobierno cuando no tiene información es que las malas decisiones las acabamos pagando todos. Y te voy a dar un ejemplo que se aleja de la economía, pero que es algo que yo siempre he discutido. Cuando a la gente la asaltan y decide no denunciar, está bien. Muy posiblemente y lamentablemente en este país no vayan a resolver lo que te pasó y no vayan a agarrar a los malandrines. Pero si tú dejas de denunciar, estás generando un vacío de información donde el Estado no se entera de cómo están comportándose la delincuencia, y posiblemente estemos generando áreas geográficas en el municipio, en el Estado y en el país donde no sabemos que ahí hay crimen. Y el gobierno no va a tener otra forma de enterarse más que tú, como ciudadano afectado, vayas y te acuses en el MP. Pero si dejamos de denunciar, generamos estos vacíos de información y entonces se vuelven zonas negras donde el delincuente puede seguir delinquiendo, pues simple y sencillamente porque nadie con capacidad de decisión se está enterando. Y lo mismo pasa con los datos. Si empezamos a subreportar los datos en tema de incidencia,
pues lo que va a pasar es que tenemos un queso gruyere con hoyos por todos lados y en función de ese queso incompleto tenemos que tomar decisiones completas. Es decir, la afectación más importante para los ciudadanos es que si el gobierno no está manejando buena información, no tenemos garantía de que ellos como gobierno tengan los elementos para decidir bien y tampoco nos están dando a nosotros para que en decisiones tan cotidianas como si abres o no tu negocio hoy, si mandas o no a tus chavos al colegio, si renuncias o no renuncias a tu chamba, pues tampoco las vas a poder decidir en base a información que es defectuosa. La de Madeleine creo que va por ahí, digo, no es cosa del alma, hay cosas que son del alma y son muy respetables y la vida espiritual de cada quien pues es terriblemente personal y todas son válidas, pero en esta cosa que es la red pública, que es los temas que son de todos, pues lo que necesitamos es información para tomar decisiones que tiene que ser objetiva, verificable y comparable. En el caso de Luis, son 4 preguntas, pero me voy a ir por la que me parece la más importante, que es en el de innovación. ¿Por qué? Porque el tema de innovación, a ver, tampoco le podemos echar la culpa de todo al actual gobierno estatal y municipal. El potencial de Puebla para el tema de innovación se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años. Me atrevo a decirte, a lo largo de los últimos 10, 15 años en los cuales realmente detonó el tema del clúster universitario, cuando nos volvimos una metrópoli mucho más cosmopolita. Y aquí sí voy a aventar la edad por delante, pero yo cuando era chiquito y estaba muy, muy aburrido en el lanchón que tenía mi mamá, porque los coches de cuando yo era chiquito eran muy grandes, a lo que jugaba era encontrar coches con placas de otros estados. Y era, de verdad, rarísimo ver placas de otros estados aquí en Puebla. Y ahorita lo que vemos vemos no solo placas de todos los estados, tenemos presencia de gente de toda la República, tenemos comunidades internacionales amplísimas viviendo aquí en Puebla, desde luego la comunidad española, la libanesa, que son muy tradicionales, pero tenemos una comunidad alemana, tenemos una comunidad colombiana, venezolana viviendo aquí en Puebla. Es decir, sin darnos cuenta, pero poco a poco nos hemos convertido en una metrópoli mucho más cosmopolita. Y eso, la verdad, es que yo creo que es de las cosas que te enriquecen, que te dan muchos más elementos a tu manera de ver el mundo y que en ese sentido pues también han influido en que Puebla tenga esta capacidad de atraer talento y de potencialmente innovar. Ahora, el problema aquí es que no mucha gente, o no la suficiente, se ha dado cuenta de la importancia y del potencial que tenemos con la innovación. Y muchas veces, cuando tratas de impulsar este tipo de temas, a mí me tocó, y perdón por hablar de mi experiencia personal, pero a mí me tocó impulsar el relanzamiento de Puebla, capital de innovación y diseño, en su momento con Promegio, que ya no existe, pero que era gobierno federal, y ser responsable del proyecto por el cual Puebla pudo entrar a la red de ciudades creativas de la UNESCO, precisamente en la categoría de diseño. Y muchas veces era llegar con la gente que tiene ese potencial, tocarle la puerta y explicarle que tenía este potencial. Es decir, creo que esta parte de hacer más conciencia de que no solo podemos hacer bien las cosas, sino que también tenemos la habilidad para pensar en buenas soluciones y que esas soluciones se puedan maximizar y comercializar a nivel industrial, es parte del spin que todavía nos está faltando, tanto como metrópoli como Estado. En el caso de Fátima, del turismo, efectivamente, a ver, no hay ningún clúster que sea una isla por sí mismo, todos se relacionan con todo. Buena parte del turismo tiene que ver con el turismo de negocios, que es generado por la industria y en la cual el automotriz juega un papel fundamental. Otra parte ha sido el poder explotar de mejor manera todo este potencial patrimonial que tenemos en Puebla y que ha empatado muy bien con un apetito que había a nivel internacional por el turismo líquido. ¿Y a qué me refiero? Esos temas, la verdad es que son bastante divertidos. Cuando hablamos de turismo sólido, estamos hablando del turismo como si fuera la simple experiencia de ir y conocer algo tangible, de tocar algo, de pararte en París, en la Plaza de Marte y ver la Torre Eiffel y ver que es de fierro y subirte, y eso es el turismo. Y la gente, en la medida que tiene más información y que el internet te permite enterarte de más cosas, la gente ya no se conforma con el turismo sólido. Tiene un turismo que es mucho más líquido. Y cuando digo líquido me refiero a algo mucho más vivencial. O sea, yo no es París para corroborar que existe la Torre Eiffel y tomarte una foto ahí. Es ir a París para saber lo que es caminar por Charles V, comer en un restaurante que tiene 3 estrellas Michelin, entender cómo se ve el mundo desde Champs-Élysées, vivir un poco la experiencia idílica y romántica de ser parisino. Y en eso tiene mucho más que ver el turismo líquido, que es una perspectiva en el cual
Puebla tenía mucho o tiene mucho potencial, porque los que nosotros ofrecemos, pues no es nada más que vayas a ver el barroco, la catedral, es ven y entiende la lógica en la cual se dio los chiles en nogada, que son un platillo fundamentalmente barroco, porque así como en el barroco en la música metes notas hasta en el mínimo hueco, y en la arquitectura barroca metes en el último pedacito vacío que tenías de pared, le metes un retoque de madera y lo bañas en chapa de oro. Lo mismo sucede con la comida. Si tú no entiendes el barroco en Puebla, no vas a apreciar de manera integral un mole poblano, un chile en nogada. Y eso solo lo podías dimensionar viniendo y visitando a Puebla, que es parte del potencial turístico que tenemos, pero que desafortunadamente estamos con un sector a nivel mundial en la lona. De hecho, de crecer a niveles del 4%, se está esperando que el turismo decrezca menos 6%, en términos nacionales, y menos 4% a nivel mundiales, y donde cuando regresemos a la normalidad que vamos a ver en el sector turismo va a ser totalmente desvinculada, y vamos a tener un turismo que posiblemente va a ser mucho más local, donde la gente va a preferir no ir a un aeropuerto, donde las restricciones de vuelo van a ser más fuertes, donde todavía no sabemos en la parte del transporte terrestre masivo cómo va a funcionar, si van a poder llenar los camiones o no, qué tanto va a impactar esto en el precio. Entonces, pues vamos a tener un sector turístico, mucho más local, y mucho más de ir en coche y regresar. Y en esa lógica creo que ustedes como sector van a tener ahí un reto bien interesante, donde van a tener que reinventar muchas de las prácticas. Por ejemplo, vengo de una plática que estuvo Irving Mayet, que fue subsecretario hasta hace poco tiempo en la Secretaría de Turismo a nivel federal, y me estaba platicando de prácticas que a nosotros nos hacen bien comunes, que en otros países no, y que nos vamos a tener que empezar a adaptar. Por ejemplo, yo no me imagino llegar a un restaurante en México y que no haya cubiertos en la mesa. Sin embargo, en estas épocas de coronavirus y de prácticas de salud, digamos que extendidas, tú no sabes quién se sentó en tu lugar antes que tú. Y tú no tienes la certeza de si tocó tus cubiertos antes que tú. Entonces, pues esto va a hacer que cambie la práctica y que las servilletas, que los cubiertos, bueno, el salero de porcino no lo ponían, pero que el pimientero, que todos ese tipo de artículos pues los vayan a poner después de que tú te sientes y que de alguna otra manera pues te demuestren que están sanitizados. Los buffets mismos, pues, yo no sé cómo van a funcionar. Si el tema va a ser tratar de transmitir a tu visitante o a tu comensal que todo el tema está totalmente aséptico y que no hay riesgo de que él le llegue un bicho de coronavirus, pues ¿cómo lo vas a hacer con el buffet que está servido en una mesa y que frente a él pasaron N cantidad de personas antes que tú? Es decir, son del tipo de prácticas que en este momento el sector turístico, y más que las autoridades, yo creo que los propios turisteros, los propios hoteleros, los propios restauranteros, tienen que estar discutiendo para empezar a sacar de motu propio sus protocolos y decidir cómo van a querer trabajar. Y en ese sentido, y ya para terminar, con Manolo Bonilla y el tema de la ley de educación, pues hay que entender que la ley de educación no es un invento del gobernador Barbosa, ni mucho menos. Esto es el resultado de la llamada contrarreforma educativa que pacta el presidente López Obrador, tanto con la coordinadora, es decir, la CENTE, como con el sindicato de maestros, que es el CENTE. La CENTE es con C, el CENTE es con S. Y que como parte de esta contrarreforma se dejan fuera muchos de los elementos que se habían introducido al espacio educativo, donde posiblemente el más significativo y el más peleado fue el tema de la evaluación a los docentes. Y a mí, por ejemplo, es un tema que me parece interesante. A mí, todos los días, cuando yo trabajo, pues, mi mercado me evalúa. Me dicen si soy bueno o malo, si me contratan o no me contratan. Yo, por ejemplo, estoy trabajando de manera independiente. Cuando trabajaba en gobierno, había indicadores de cómo funcionaban mi dependencia y el resultado que estaba dando que me permitían saber si iba bien o iba mal. Si tú trabajas en Volkswagen, seguramente hay indicadores de desempeño para tu área y para tu desempeño individual. Pero por alguna razón, en el caso de la educación, y partiendo del enorme respeto y enorme agradecimiento que le tengo a los maestros, a los profesores, a las profesoras, que tuve la fortuna de tener grandes maestros, pues la verdad es que en toda mi educación obligatoria, lo mismo que en la universidad, pero para ellos construimos un estado de excepción
donde por ser maestros, por ser docentes, por ser profesores, no se les evalúa. Y en ese sentido, pues, esto dio pie durante mucho tiempo a muchos abusos, como el hecho de que pudieras heredar plazas. Por favor, el hecho de que tú hayas sido buen maestro no me da ninguna certeza de que tus hijos lo vayan a hacer. Insisto, y esta parte de la evaluación al docente fue de las primeras cosas que se revirtieron. Pero esto hizo que la Ley General de Educación se modificara. En principio, esto que estamos viendo en Puebla tendría que repetir en las 32 entidades federativas y donde todos los estados tendrían que ir adaptando sus leyes de educación para ir adaptando a los nuevos criterios nacionales. Ahora, de eso a lo que hemos visto las últimas semanas, los últimos días en Puebla, la verdad es que hay mucho de cosecha local. Por ejemplo, se habló mucho tiempo de que había una intención expropiatoria en el texto de la ley. Yo leí ya tanto el proyecto de ley como la ley que ya fue aprobada y publicada y que está en el órgano jurídico poblano, que es en internet donde puedes bajar todas las leyes y reglamentos, y la verdad es que sí hay diferencias. En la propuesta que discutieron en el Congreso, me parece que más por una mala redacción de quien haya hecho el proyecto, se decía que los inmuebles de las escuelas privadas iban a pasar al sistema educativo estatal. O sea, si tú lo lees tal como dice, pues parecería que sí, que le estás dando tu inmueble, cuando en realidad a lo que se refería el artículo es que iban a pasar a la supervisión administrativa de la Secretaría de Educación Pública, es decir, que la SEP iba a evaluar que tu inmueble estuviera en condiciones adecuadas, pues para que fuera un centro de estudios, que tuvieras, no sé, cumplieras con criterios de protección civil, de iluminación, de espacios, de accesibilidad para personas que tienen algún problema con la movilidad, ese tipo de cuestiones, y que cada año te iban a estar refrendando que estabas en condiciones idóneas para operar. Las dos son intervencionistas y las dos son intervencionistas. Yo no necesariamente veo mal que nos supervisen. Obviamente veía del COCOL pues, que van a expropiar a los inmuebles de las escuelas privadas, pero insisto, este era un tema de redacción. A mí me parece que los principales temas de discusión en esta nueva ley de educación son económicos, digamos que en la segunda o en la tercera derivada, que son las implicaciones de cómo vamos a preparar a los poblanos y a las poblanas de las próximas generaciones. No es un tema económico inmediato, pero desde luego es un tema fundacional. La educación es la base de prácticamente todo. Yo creo que buena parte de los problemas que estamos teniendo ahorita y de lo que estamos platicando y de este no poder tener un diagnóstico consensuado de la realidad nacional y de este desprecio al conocimiento, pues tienen su origen ahí. Y que incluso, Norma, en un tema que hemos platicado mucho y que platicamos por ahí del 2018, pues en el tema de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres no la generamos hace 15 minutos ni hace 15 días. Es un tema que empezamos a generar hace 20 años, cuando dejamos de educar a chavos que les pareciera un valor imposible de romper, respetar la decisión de una mujer independientemente de la decisión que está fuera. Empezamos a ser mucho más tolerantes con microviolencias que se fueron acumulando y que ahora tenemos un problema de ruptura del tejido social que es una barbaridad. Y de la misma manera, dejamos de educar chavas que empezaran a identificar señales de una potencial violencia y que les permitiera darse cuenta y alejarse pues con oportunidad. Entonces tenemos una combinación de tener hambre y querer comer. O sea, chavas que no saben identificar cuándo están metiendo en situaciones de riesgo y chavos que desafortunadamente no les supimos inculcar estos mínimos límites de conducta en una sociedad que pretende pues, ser organizada. No, es que ahora que lo dices, Michelle, la verdad es que son un cúmulo de factores, ¿no? Todo esto que hemos estado platicando por aquí, Manolo Bonilla nos dice, he faltado unos martes, pero creo en la contingencia con estas pláticas ya tendríamos casi un diplomado. Y sí, yo creo que sí, ya vamos para diplomado, porque además hay que decirlo que Michelle fue desde el primer martes, bueno, la primera semana que ya teníamos oficializado el espacio, empezamos a las 8 de la noche. El primer martes luego entró Michelle, empezamos a hablar de temas económicos y ese día le dijimos, te vas a quedar todos los martes a platicar en este espacio de economía dada la contingencia.
y la verdad es que Michelle dijo sí, y helo aquí a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. Ya saben que los martes son de análisis económico muy taquillero, porque hemos de decir que siempre llega mucha gente, se conecta muchas personas, te llegan preguntas y tú te has fijado, amigo, que hay ocasiones en las que pasa la transmisión en vivo y sigue llegando ahí algunas inquietudes. Entonces, agradecerte mucho eso, que hemos tenido pues esta consistencia de tu participación y que hemos podido ir madurando a hablar de muchos temas y darles este análisis puro. A mí me gusta mucho que lo digas así. Este tema, por ejemplo, de la ley, de lo último que estamos conversando, que es la reforma a la ley de educación pública, hay que entrarle como lo es, ¿no? Desde una parte muy técnica. Yo también no creería que es como un arrebato del gobernador por ganas viene de una reforma a una ley general, a todo un sistema. Y también hay que decirlo que en su momento, cuando se dio la reforma a la ley general, no hubo tampoco muchas voces del propio sector académico, de las propias universidades. Es más, esa reforma pasó y por Puebla no se entró a analizar a fondo. Ahora va a haber una segunda oportunidad, porque sé que también hubo algunas promociones de amparos en sus momentos que fueron sobreseídos, justo porque la interpretación de la general es que antes de hablar de una expropiación o de otro tipo de intervención directa al patrimonio de las instituciones, se tenían que esperar lineamientos que tenían que emitirse a nivel nacional. Y hay que decirlo, estos lineamientos todavía no han sido emitidos. Yo también pensaría que en su momento de darse una situación así, pues obviamente la vía de la defensa legal seguiría más que abierta. Pero me gusta mucho porque tenemos, y yo quiero que eso también, las personas que nos escuchan, yo creo que eso también les ha gustado de este espacio de Ponte las Gafas Violeta, que no es un tema de ir en contra de alguien, es decir las cosas como son. Por eso invitamos a expertos, a expertas en diferentes rubros para que tengamos un análisis crítico. Aquí no se trata de venir a hablar o decir tal gobernante o tal autoridad está haciendo mal las cosas por decirlo al aire. Cuando se tiene que mencionar que algo está mal enfocado, mal hecho, la verdad es que lo hemos dicho. Lo han dicho los expertos. Y también cuando algo, tal vez la forma en la que se está presentando no es la más adecuada, también lo hemos compartido. Aquí la verdad sigue conectándose más gente. Claudia Ivonne Hernández Cruz, Pancho Mariscal, nuestro buen amigo del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Por aquí dice Manolo, Michelle, si me lo permites, por tuitearte compartiré, o por Twitter te compartiré una reseña de esta ley de educación que escribió Francisco Maldonado de la UPAEP y después me das tu opinión. Súper, yo creo que si nos la compartes, Manolo, ya tendremos para tomar el tema la siguiente semana. Y bueno, por aquí a lo mejor se percataron que nuestra amiga tuvo que desconectarse porque ya no dio tiempo de que le hiciéramos la mención cuando ella estaba todavía conectada, pero hoy están de manteles largos allá en casa de nuestra querida amiga por el cumpleaños del buen Alex, el borrego, el borre, como bien lo conocen muchas personas, que hoy está cumpliendo años y que se suma a la cantidad de festejos que tendremos, que ya tenemos más que agendados ahora que pasa esta contingencia. Querida amiga, qué bueno que ya estás por aquí. Para despedirme. Por favor, y para que le mandes muchos besos y abrazos al querido borrego y desearle que al menos la vida le dé la duplicidad de los años que hoy está cumpliendo y otros 50 más, por favor. Ay, gracias, amiga, de verdad, muchísimas gracias a todas y todos. Tuve que correr porque, pues ya saben, a distancia, poner también el Zoom, el vino, la vela, el pastel, porque todo el día hemos estado trabajando, hasta apenas ahora es que nos podemos reunir. Entonces, pues tuve que ir rápidamente a hacerlo, pero aquí con mucho gusto, despidiéndome, mandándoles muchos besos. Gracias por las felicitaciones para Alex. Saben que terminando esto tenemos mucho que festejar, sobre todo la vida, la amistad y todo lo bonito que seguramente se va a presentar en unión, en equipo, para llevar a Ponte las Gafas Violeta a otros espacios más de resonancia, multiplataformas, porque seguramente estaremos en más lugares tocando a más y más y más y más ciudadanía. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Mitch, por estar como cada martes en Ponte las Gafas Violeta. Amiga, te mando un fuerte abrazo y pues me despido de todo el Al contrario, por favor, dale un abrazote al Alex, disfruten mucho y pásela bien. Gracias, amigo.
Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hoy. Muchas gracias a nuestro querido invitado, Michelle Chaín. Mañana, 9 de la noche, ponte las gafas violeta. Tenemos invitadas a quiénes, amiga. Tenemos a 3 activistas feministas de la ciudad de Guadalajara que tienen una gran iniciativa, una red de abogadas con perspectiva de género que están dando servicios de atención gratuita. La verdad es que es un súper proyecto que les vamos a presentar aquí para que vean que cuando nos unimos, cuando hacemos que las cosas pasen, las organizaciones de la sociedad civil podemos generar condiciones que verdaderamente funcionen a favor de una vida libre de violencia y de los derechos de todas las mujeres. Entonces, mañana, no se lo pierdan, 9 de la noche, estarán con nosotras 3 grandes activistas feministas. Y antes de que nos despidamos, mi mamá le manda muchas felicidades a don Alejandro, por favor, dice que con respeto, que nada de que estamos irrespetuosos. El borrego, señora, es el borrego. El borrego. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en este su espacio, Ponte las Gafas Violetas. Soy Norma Pimentel, ha sido un gusto, un honor haber llegado hasta sus hogares y les esperamos el día de mañana, ya saben, a las 9 de la noche, Ponte las Gafas Violeta. Me despido, buenas noches. Los temas se siguen acumulando. Seguramente la semana que entra tendremos la tarea pendiente de la semana pasada que no hicimos de las películas. Y esta mendiga realidad nacional, créanme que nos va a seguir llenando de temas. Sí, me parece. Pero definitivo, películas, sí, es cierto. Pero es que había cosas coyunturales que comentar. Sí, pero ahora sí, la próxima ya metemos también nuestras propuestas de películas, libros, videos y demás. Cerrado. Gracias, buenas noches. Buenas noches.